Antes de que alguien viera el lago, lo primero era el silbato, un sonido seco, cortante, que atravesaba la oscuridad del barracón y obligaba a los cuerpos a moverse, aunque las piernas ya no respondieran. En minutos, filas de mujeres salían al patio con zuecos de madera, medias remendadas y un vestido a rayas que no abrigaba. El barro se pegaba a los pies. En invierno, el hielo mordía la piel. Las guardias recorrían las líneas con la mirada fija. Los perros tiraban de la correa y el recuento empezaba una y otra vez hasta que los números coincidieran. Si alguien se desmayaba, quedaba en el suelo hasta el final. Si faltaba un número, el apel se alargaba horas. Y cuando el viento venía desde el crematorio, el humo se mezclaba con la niebla como un aviso que no necesitaba traducción. A unos 90 kilómetros al norte de Berlín, junto a Fürstenberg, Ravensbrück fue levantado como un engranaje especializado. El mayor campo de concentración destinado principalmente a mujeres dentro del territorio alemán. No fue solo un conjunto de barracones, fue una red conectada a talleres, obras y fábricas que absorbían mano de obra hasta el límite. Por sus portones pasaron mujeres de más de 30 países, resistentes, opositoras políticas, judías, romaníes, testigos de Jehová, prisioneras comunes, jóvenes catalogadas como indeseables y mujeres perseguidas por no encajar en el molde del régimen. El campo funcionaba como sistema de clasificación. Un número sustituía el nombre. Un triángulo de tela fijaba la categoría, el lugar en la jerarquía interna y, muchas veces, el destino laboral. Además del sector principal de mujeres, existió un área para hombres, y en distintos momentos hubo secciones destinadas a menores y adolescentes. En el registro quedaron anotadas decenas de miles de personas, y aunque la cifra total nunca podrá cerrarse por completo por la destrucción de archivos y el caos del final, el funcionamiento diario deja claro lo esencial: extraer trabajo hasta el agotamiento, administrar castigo como método de control y eliminar a quienes ya no servían. En el caso de las mujeres, ese sistema añadió un componente específico: maternidad convertida en condena, esterilizaciones, violencia sexual y experimentos. Cuando el campo fue alcanzado en 1945, las imágenes mostraron lo que quedaba tras años de recuentos, hambre y trabajo forzado. Mujeres envueltas en mantas, rostros hundidos, pasos inseguros entre barracones saturados. Detrás, el mismo lago y la misma arboleda que, desde lejos, podían engañar a cualquiera. Ese contraste, un paisaje tranquilo junto a una violencia administrada con método, resume la lógica de Ravensbrück. Esta historia no entra en Ravensbrück desde oficinas ni desde planos. Entra desde el suelo del patio de formación, desde el ruido de los talleres que nunca se detenían, desde la enfermería donde una cama podía significar alivio o sentencia, y desde las noches en las literas, cuando se apagaban las luces y el hambre ocupaba el silencio. Se reconstruye a través de vidas que podrían haber sido cualquiera. Una estudiante polaca que memoriza nombres para no perderlos. Una madre francesa que aprende a partir el pan en porciones exactas. Una joven judía de Viena que descubre que su profesión ya no significa nada. Una protestante holandesa que repite una frase breve para soportar el apel. En Ravensbrück, lo cotidiano podía decidir la vida o acelerar la muerte. Porque Ravensbrück no fue solo un espacio de muerte. Fue entrenamiento de guardianas, trabajo esclavo para la industria de guerra, laboratorio médico y punto de distribución hacia subcampos y marchas finales. Esta es la historia de cómo era la vida real dentro del campo, cómo se llegaba, cómo se clasificaba, en qué se trabajaba, cómo se castigaba, qué ocurría en la enfermería, qué significaba intentar ser madre allí, y cómo algunas mujeres, contra toda lógica, lograron salir con vida. Dentro de Ravensbrück, cómo se vivía en el campo de mujeres. Todo empezaba antes de ver el lago. Empezaba con una puerta golpeada de madrugada, un apellido pronunciado con prisa, una orden rápida y un instante para tomar lo que cupiera en las manos. Empezaba con un traslado. El viaje era un túnel sin tiempo, vagones de ganado cerrados, ventanas cubiertas con tablones, un cubo en una esquina
para decenas de cuerpos apretados. No había espacio para sentarse todas al mismo tiempo. El aire se volvía pesado y caliente. La sed aparecía primero como incomodidad y luego como obsesión. El hambre se transformaba en mareo. El traqueteo del tren impedía dormir de verdad, y el cuerpo quedaba suspendido entre la vigilia y un sueño roto por gritos y frenadas. Dentro del vagón, los rumores eran la única forma de información. Nos llevan a trabajar al norte. Dicen que es un campo para mujeres. Dicen que allí se sobrevive si se obedece. Cada frase era una cuerda a la que alguien se aferraba. A veces, una mujer intentaba imponer un orden mínimo. Repartir el espacio junto a la rendija de aire. Organizar turnos para el cubo. Calmar a una chica que lloraba. Otras veces, el vagón se volvía un espacio de desesperación y silencio, con miradas fijas en el suelo, como si el suelo fuese la única superficie estable. Cuando por fin las puertas se abrían, la luz golpeaba como un insulto. Algunas mujeres caían al intentar bajar, otras se sostenían por pura vergüenza, porque caer significaba ser vista como débil. El primer impacto era el ruido, gritos en alemán, ladridos de perros, pasos sobre grava, y luego la imagen, un portón, una torre, una línea recta de muro y el lago al fondo, demasiado calmo para lo que venía. Ravensbrück no recibía a las recién llegadas con un caos visible. Las recibía con una disciplina calculada, edificios alineados, pasillos, cercas dentro de cercas, puertas que se abrían y se cerraban con ritmo. Ese orden era parte del método. El campo se presentaba como centro de trabajo y disciplina para que la mente tardara unos días en comprender que la lógica real era otra. En la plataforma, las prisioneras quedaban bajo dos miradas. La de los hombres de la SS, uniformes impecables y armas colgadas, y la de las mujeres con uniforme gris verdoso, las Aufseherinnen, guardias femeninas. Para muchas deportadas, eso era un segundo golpe. Esperaban soldados, no esperaban que otra mujer fuese quien gritara, empujara y, si hacía falta, golpeara. Ravensbrück funcionó también como centro de formación para guardias. Allí aprendían a dirigir recuentos, a controlar barracones, a conducir columnas y a convertir la disciplina en rutina. Las órdenes se daban a gritos, pero el mensaje real estaba en los gestos. Un dedo señalaba el suelo, formar. Otro dedo señalaba una dirección, caminar. Una mano levantada, silencio. En cuestión de minutos, el grupo comprendía que cualquier pregunta era inútil. Nadie explicaba nada, nadie debía entender, solo debían moverse. Las maletas desaparecían primero, una mesa, un depósito, una fila. Todo será guardado. Fotos, cartas, anillos, documentos, pañuelos, objetos mínimos que sostenían una vida entera. Los guardias los separaban con rapidez. Las mujeres aprendían esa lección en el primer cuarto de hora. El pasado podía ser confiscado con una sola orden. Después venía el registro, un edificio donde se tomaban datos como si se tratara de un trámite. Nombre, fecha de nacimiento, profesión, nacionalidad, religión. Ese listado no era para ellas. Para el campo era una entrada en un archivo. Para las prisioneras, lo que importaba era la marca que las esperaba. Un número y un triángulo de tela cosido en el pecho. El triángulo era un idioma. Rojo para prisioneras políticas, verde para criminales, negro para las etiquetadas como asociales, una categoría elástica en la que entraban mujeres sin domicilio fijo, prostitutas, madres solteras o cualquier persona que el régimen quisiera castigar como ejemplo. Lila para testigos de Jehová, amarillo para judías, a menudo combinado con otro color para indicar una segunda etiqueta. También podían aparecer letras para señalar nacionalidad. La tela era pequeña, pero definía el lugar de cada una en la jerarquía del campo. Luego venía la desnudez, corredores fríos, baldosas húmedas, focos blancos. La orden era corta, desnudarse. La ropa se apilaba en montones. Había quien intentaba esconder una foto doblada, un hilo de oro, una alianza. A menudo lo descubrían en segundos. Después, el rapado o el corte. No siempre era idéntico para todas. A veces rapaban a todas, a veces a un grupo, a veces solo recortaban.
pero el efecto era el mismo. Cuando el pelo caía al suelo, el espejo devolvía un rostro extraño, como si el campo hubiese quitado en minutos lo que la vida había construido en años. En ese paso se borraba también la intimidad. No existía la posibilidad de cubrirse, no existía el derecho a no ser mirada. La humillación era parte del procedimiento, porque una mujer humillada obedecía con más facilidad. El campo lo sabía y lo aplicaba con método. Después llegaba la desinfección, agua fría, prisas, productos que irritaban la piel. El objetivo aparente era higiene, pero la forma lo convertía en castigo. La piel quedaba roja, ardía, y el cuerpo temblaba. Nadie esperaba, nadie consolaba. La fila se movía como una cinta transportadora. El uniforme era el siguiente golpe: vestido o chaqueta y falda a rayas, calcetines remendados, zapatos destrozados o zuecos de madera que abrían heridas en los talones. Algunas recibían una prenda extra para el frío, otras no. Cada uniforme parecía escogido para no ajustarse. Demasiado grande, demasiado corto, demasiado fino. El cuerpo sentía en segundos la fragilidad. El campo quería que lo sintiera. Tras recibir el uniforme, muchas mujeres pasaban por una fase de cuarentena. No era una cuarentena para protegerlas, sino para quebrarlas con rapidez. Se las alojaba en barracones específicos, a veces más saturados aún, donde el control era más estricto y el trabajo podía empezar incluso antes de adaptarse. La cuarentena tenía reglas propias: silencio, filas, repetición de órdenes, inspecciones constantes. Quien no aprendía el ritmo en esos primeros días lo pagaba con golpes o con un traslado a un comando más duro. En esa primera semana, el cuerpo aún conservaba hábitos de la vida anterior. Intentaba pedir permiso, explicar, razonar. El campo respondía con un lenguaje nuevo: gritos y golpes. Aprender ese lenguaje era vital. Quien no entendía una orden en alemán miraba a las demás e imitaba. Quien se quedaba quieta, por miedo a moverse, recibía la porra. Quien se movía demasiado rápido, recibía la porra igual. La lección era simple. El control no buscaba eficiencia, buscaba sumisión. En la cuarentena se enseñaba también el mapa básico del lugar, no con explicaciones, sino con recorridos: barracón, patio, taller, letrina, vuelta. A cada paso había una línea que no se podía cruzar. Sectores prohibidos, puertas vigiladas, una zona donde las SS tenían sus edificios, lejos de los barracones de prisioneras, con viviendas y oficinas. Ese contraste era visible. El mismo campo contenía dos mundos, uno ordenado y caliente para quienes mandaban, otro frío y saturado para quienes obedecían. El trazado del campo tenía una geometría que daba la ilusión de normalidad. Una calle principal de grava conectaba barracones idénticos, como si se tratara de un cuartel. A un lado quedaba el patio de formación, a otro, edificios administrativos y depósitos. Más allá, el área industrial con talleres y almacenes. Y al fondo, el límite del agua. Esa cercanía del lago era una crueldad silenciosa. El agua estaba ahí, visible, y sin embargo, la sed seguía siendo cotidiana. Las torres de vigilancia marcaban los puntos donde el campo se volvía frontera. Desde arriba, un guardia podía ver filas de mujeres formadas como líneas sobre el barro. De noche, reflectores barrían el suelo. El alambre de púas no era solo barrera física, era un recordatorio constante. Las prisioneras aprendían a no acercarse demasiado. Aprendían a caminar con los ojos bajos, aprendían a ignorar el lago, porque mirarlo demasiado era imaginar una salida, y esa imaginación podía quebrar por dentro. El sector de las SS estaba separado y, a la vez, pegado. Oficinas, viviendas, depósitos. A veces se veía humo de chimeneas que no pertenecían al crematorio, sino a calefacción. Ese detalle bastaba para entender que el sufrimiento no era accidente, sino elección. Para las guardias y oficiales, Ravensbrück era un puesto de trabajo. Para las prisioneras, era el centro de un mundo cerrado. Las guardias femeninas no llegaban al campo por casualidad. Se les enseñaba un conjunto de reglas y posturas: mantener distancia, no escuchar historias, imponer disciplina, usar el castigo como herramienta rápida. Algunas adoptaban el rol con fanatismo,
Otras lo hacían con frialdad administrativa. Para las prisioneras, la diferencia no siempre cambiaba el resultado, pero sí podía cambiar el tono de un barracón. Un día con más gritos o un día con silencio helado. Los perros eran parte de ese entrenamiento. Se usaban para intimidar, para perseguir, para marcar territorio. Bastaba con que el animal se lanzara hacia una pierna para que la fila se tensara por miedo. Bastaba con el ladrido para que el cuerpo se rigidizara. El campo incorporaba esos elementos porque funcionaban. El miedo animal era inmediato y no necesitaba traducción. A partir de ahí, la palabra appel se volvía centro de todo. Formación al amanecer, formación al anochecer, y entre una y otra, el trabajo. El patio de appel era un escenario de control. Filas de 5, espalda recta, mirada al frente. No importaba la lluvia ni la nieve. No importaba el viento que cortaba la cara. Permanecían de pie durante horas mientras se repetían recuentos. Si el número no cerraba, se volvía a contar. Si alguien había muerto durante la noche, el cuerpo podía ser llevado a la fila para que el recuento cuadrara. Si una mujer se desmayaba, la arrastraban hacia un lado como si fuese un saco, y el recuento seguía. El appel era también castigo colectivo. Bastaba con una sospecha de intento de fuga, con una herramienta perdida, con un rumor de sabotaje, para que el recuento se alargara. Horas inmóviles, piernas que dejan de sentir, pies clavados en barro o hielo, cuellos rígidos. La mente buscaba cualquier ancla. Contar pasos, repetir nombres, recordar un olor de casa. Una maestra francesa medía el tiempo por el dolor en las plantas de los pies. Una campesina polaca imaginaba panes para mantener la cabeza ocupada. Una testigo de Jehová repetía una frase breve para no perder el ritmo interno. Antes de salir a trabajar, el barracón debía quedar perfecto. Camas alineadas, mantas dobladas con un ángulo exacto, pasillo limpio. En la práctica, esa perfección era imposible, con decenas de mujeres moviéndose en un espacio mínimo. Pero la exigencia existía para producir castigo. Una manta mal doblada podía costar una paliza colectiva. Un sueco fuera de lugar podía desencadenar gritos durante media hora. Cada detalle servía para recordar que el control llegaba incluso a la forma de una esquina. Las prisioneras aprendían a moverse como una sola máquina. Levantarse en la oscuridad, ponerse el uniforme húmedo, ajustar el triángulo para que fuera visible, formar en el patio, aguantar el recuento, salir en columna. No había tiempo para buscar un calcetín, no había tiempo para hablar. A veces, una mujer intentaba atar un pedazo de tela alrededor del tobillo para evitar que el sueco abriera la piel. Si una guardia lo veía, lo arrancaba como si fuese un lujo prohibido. El campo funcionaba con una lógica de sonidos. El silbato que cortaba la noche, los pasos de botas acercándose, el golpe de una puerta, el ladrido de un perro, el ruido de la sirena en una fábrica. Incluso sin reloj, esos sonidos marcaban la hora. Con el tiempo, muchas mujeres podían adivinar el momento del día, solo por el tipo de ruido que dominaba el aire. Cuando el recuento terminaba, el campo se ponía en marcha. Los comandos salían en columnas. Dentro del perímetro, algunas iban a talleres, otras a cocinas, lavandería, reparación, clasificación. Fuera, otras marchaban hacia fábricas y obras. En el camino, el control era físico. Una guardia delante, otra al costado, a veces un perro con la correa tensada cerca de las piernas. Ravensbrück fue construido para producir. Al principio, las prisioneras levantaron el propio campo, cavaron zanjas, cargaron piedras, levantaron muros, cerraron madera. Más tarde, con la guerra, el trabajo se especializó. Existía un patio industrial dentro del recinto, con talleres de costura, tejido, trenzado y reparaciones. Allí se confeccionaban uniformes, se cosían insignias, se arreglaban prendas militares. El error se pagaba con golpes, porque el trabajo debía parecer perfecto, aunque las manos estuvieran abiertas y la vista borrosa. Una de las tareas más extrañas era la clasificación de ropa. Llegaban camiones con abrigos, vestidos, zapatos, ropa interior. A veces, las prendas traían marcas, una inicial cosida, un dobladillo cuidadoso, una mancha antigua.
Las mujeres debían separar por tallas, por calidad, por uso. En ocasiones, se pintaban marcas visibles en los abrigos para identificar prisioneras y dificultar fugas. La lógica era simple: usar lo robado, reciclarlo y al mismo tiempo convertirlo en uniforme de cautiverio. Fuera del perímetro, la industria absorbía a miles. En talleres vinculados a la producción eléctrica se trabajaba con cables, bobinas, componentes pequeños. La luz artificial extendía el día. El ruido era continuo. Las piezas debían encajar con exactitud y la prisa era constante. Si una prisionera cometía un error, no existía la explicación, existía el castigo. Algunas intentaban sabotear de forma mínima, con un corte demasiado fino o un cable mal ajustado. Si las descubrían, el precio podía ser el búnker, una paliza ejemplar o una selección. En los talleres de precisión, el trabajo exigía una concentración que el hambre hacía casi imposible. Una prisionera sostenía un cable con dedos entumecidos, mientras otra apretaba una pieza diminuta. El error podía ser microscópico y aún así visible para un supervisor. Las mujeres aprendían a controlar el temblor respirando en silencio, como si cada respiración fuese un acto de disciplina. Había quienes desarrollaban trucos: apoyar la muñeca en la mesa para estabilizar la mano, morder el interior de la mejilla para mantenerse despiertas, parpadear con ritmo para que la vista no se nublara. En los talleres de costura, la presión era distinta, pero igual de implacable. Se cosían uniformes, se remendaban prendas, se pegaban insignias. La aguja era rápida, pero el hilo era malo y se rompía. Cuando se rompía, el tiempo se perdía y el tiempo era castigo. Algunas mujeres, costureras desde antes de la guerra, intentaban enseñar a otras, no por generosidad abstracta, sino por supervivencia colectiva. Si el grupo cumplía la cuota, había menos palizas. En ese taller, la solidaridad se medía en puntadas y en manos que corregían en silencio. Otros comandos eran el lado más visible del agotamiento. Mujeres arrastrando carretillas, cargando piedras, levantando estructuras en invierno. El suelo helado quebraba el ritmo. Las manos se abrían y sangraban. El cuerpo, con la ración mínima, se consumía en semanas. En esos comandos, la selección era rápida. Quien no seguía el paso, quien se quedaba atrás, quien caía, se convertía en problema. Y el campo resolvía los problemas de una sola manera: con violencia o con eliminación. Había tareas que parecían menores y, sin embargo, podían salvar una vida. Limpiar oficinas significaba estar bajo techo y a veces ver papeles. Trabajar en lavandería implicaba tocar tela caliente, aunque fuera por minutos. Estar cerca de la cocina ofrecía la posibilidad de rescatar un pedazo de verdura. Por eso, una de las batallas invisibles del campo era conseguir un destino menos letal. Las prisioneras lo buscaban, lo negociaban, lo pedían a quien tuviera poder interno. En Ravensbrück, la supervivencia podía depender del lugar exacto donde se pasaba el día. Otros comandos eran pura fuerza bruta: transportar troncos, mover piedras, cavar, limpiar nieve, levantar estructuras. En invierno, las manos se pegaban al metal. En verano, el calor convertía el aire en una manta asfixiante. El cuerpo sin ración suficiente se consumía rápido, y el campo medía ese consumo como se mide una herramienta gastada. Cuando ya no servía, se reemplazaba. Las raciones estaban pensadas para sostener el trabajo solo lo justo para que el cuerpo no muriera de inmediato. Por la mañana, un líquido oscuro que llamaban café. Al mediodía, sopa los días buenos y agua con restos los días malos. Por la noche, pan negro. A veces una cucharada de margarina. El hambre no era solo dolor, era pensamiento. Las conversaciones giraban alrededor de comida, los sueños también. La mente se volvía capaz de recordar con precisión el olor de una cocina, el sonido de una olla, el vapor sobre una mesa. El pan era el centro de la economía del barracón. Se partía con exactitud, se escondía, se defendía. Una miga caída al suelo podía recogerse como si fuese joya. Una patata encontrada en el fondo de una olla era motivo de negociación. Se intercambiaba comida por hilo, por una aguja, por un trozo de tela, por un lugar mejor en la litera.
A veces, la solidaridad se imponía a la desesperación. Una mujer mayor recibía un trozo extra porque ya no podía caminar. Una enferma recibía un sorbo de sopa porque temblaba demasiado. El hambre alteraba la moral y la percepción. Una mujer podía volverse capaz de discutir por una cáscara, de vigilar a la compañera, de sospechar de todas. Al mismo tiempo, podía volverse capaz de actos que, fuera del campo, parecerían imposibles. Repartir su pan a otra que estaba por morir. Compartir una patata con alguien que no volvería a verla. La escasez no producía una sola conducta, producía un abanico de extremos. En las noches, el hambre aparecía como conversación prohibida. Las mujeres describían platos de su infancia con precisión dolorosa. Una francesa relataba el olor de un guiso lento. Una polaca hablaba del pan caliente y de cómo crujía la corteza. Una vienesa enumeraba pasteles por nombre, como si recitarlos mantuviera la ciudad viva. No era un juego, era un mecanismo mental para sobrevivir a la sensación de vacío permanente. En el barracón, el pan se guardaba como si fuera un órgano. Algunas lo escondían dentro del uniforme, pegado a la piel. Otras lo cosían dentro de una costura. Había quien dormía con el puño cerrado alrededor de la ración por miedo a que se la robaran. Cuando ocurría un robo, el conflicto podía estallar con furia silenciosa. No por codicia, sino porque el pan robado podía ser la diferencia entre caminar al día siguiente o desplomarse en el patio. En ciertas tareas, el hambre se volvía aún más cruel. Clasificar ropa significaba tocar abrigos gruesos y pensar en el calor que daban. Limpiar la cocina significaba oler comida que no se podía comer. Pasar cerca del almacén significaba ver sacos de harina y saber que estaban destinados a otros. El campo creaba esas pequeñas torturas sensoriales. El olor, el vapor, el sonido de una olla. Todo cerca, todo inalcanzable. El cuerpo respondía al hambre con señales claras. Tobillos hinchados, mareos, visión borrosa, heridas que no cerraban, piel seca, caída de cabello, dientes que dolían. Muchas mujeres perdían la menstruación. La tos se volvía permanente. En el campo se aprendía a reconocer la etapa final. Cuando una mujer ya no podía levantarse, cuando empezaba a hablar como si estuviera lejos, cuando el cuerpo parecía más liviano que la manta que lo cubría. El barracón era el mundo nocturno, literas de 3 niveles, madera áspera, cuerpos apretados. El espacio era tan estrecho que girarse implicaba coordinar con la compañera. Dormir era una negociación. Había mantas húmedas, aire cargado, olor a ropa sin lavar, a heridas, a sudor, a humo que venía del crematorio cuando el viento cambiaba, ratas bajo las tablas, piojos en las costuras, pulgas en los bordes de la manta. La piel se convertía en campo de batalla. En algunas noches, el cansancio era tan absoluto que el cuerpo se dormía antes de terminar una frase. En otras, el miedo impedía cerrar los ojos. El barracón podía ser invadido por una inspección inesperada. Luces encendidas, gritos, golpes de porra contra la madera, mujeres obligadas a bajar de la litera y formar dentro del propio barracón. La inspección podía buscar una herramienta perdida, una prenda robada, una carta clandestina. O podía no buscar nada concreto. Bastaba con recordar que la seguridad y la incertidumbre pertenecían a las SS. Las enfermedades no eran solo médicas, eran sociales. Una tos fuerte podía provocar rechazo, porque acercarse significaba contagio. Una diarrea podía aislar a una mujer por vergüenza. La falta de higiene convertía lo corporal en enemigo. Aún así, había gestos constantes de cuidado. Una compañera que acomodaba una manta sobre otra que temblaba. Una mano que sostenía una frente con fiebre. Alguien que cedía el borde menos húmedo de la litera. En Ravensbrück, ese cuidado era peligroso, porque implicaba gastar fuerzas que ya no existían. El piojo era parte del calendario. Aparecía en la nuca, en las costuras, en el borde de las mantas. La piel se llenaba de picazón y rascarse podía abrir heridas que luego se infectaban. A veces se organizaban cazas nocturnas, mujeres revisándose el cabello y la ropa a la luz mínima.
aplastando insectos como si eso fuera una tarea más. Era humillante, pero también era una forma de control interno. Si una habitación estaba sucia, podía ser castigada colectivamente. Las letrinas, de noche, eran una escena de desesperación contenida. La fila se formaba en silencio. El frío se pegaba a la piel. La prisa era constante, porque era peligroso tardar. Volver al barracón implicaba moverse con cuidado para no despertar a todas. Quien tropezaba en la oscuridad podía caer contra una litera y provocar una reacción en cadena de gritos y golpes. El campo hacía de cada necesidad humana una oportunidad para castigar. La higiene era una guerra casi imposible. El agua era escasa, el jabón, un lujo. Las letrinas eran insuficientes para la cantidad de cuerpos. Para ir, había que pedir permiso, correr, hacer fila y volver antes de que una guardia considerara que el tiempo se había acabado. En los peores momentos de hacinamiento, el campo se convertía en una fábrica de enfermedad. Y la enfermedad llevaba a la enfermería. El revier era un lugar doble. A veces salvaba, a veces condenaba. Tenía camas y cuerpos en proporción absurda. Fiebre, diarreas, heridas abiertas, tos persistente, piernas hinchadas. Algunas prisioneras con formación médica sostenían lo mínimo: cambiar un vendaje, limpiar una herida, improvisar una férula, bajar una temperatura con paños fríos. Robaban desinfectantes si podían, escondían una pastilla, guardaban un trozo de gasa. Ese pequeño robo era una forma de resistencia, porque significaba impedir que el campo se cobrara una vida más. Pero el revier también era el lugar donde podía empezar una selección. Llegaba una inspección, se pedía a las enfermas que se alinearan, se observaba quién podía levantarse y quién no. Las demasiado débiles eran apartadas, a veces con pretextos: traslado, revisión, ducha. El campo enseñaba a desconfiar de cualquier palabra que sonara limpia. En 1945, cerca del crematorio, una pequeña cámara de gas se volvió parte de ese mecanismo, acelerando la eliminación de quienes ya no podían trabajar. Las mujeres aprendían a actuar salud. Antes de una inspección, algunas se pintaban un poco de color en las mejillas frotando el rostro para que pareciera menos pálido. Otras se apretaban las piernas para que la hinchazón fuera menos visible. Se sostenían de la compañera para no tambalear. El objetivo era pasar desapercibida, porque ser visible era peligro. La enfermedad no era solo sufrimiento, era una sentencia potencial. En el revier, una cama no era garantía. Podía ser un espacio de recuperación si el cuerpo todavía tenía reservas. Podía ser un lugar donde el tiempo se acortaba por falta de medicinas y alimento. Las prisioneras que trabajaban allí, muchas de ellas enfermeras o médicas antes de la guerra, vivían con una tensión constante. Ayudar sin ser descubiertas. Un vendaje extra, una cucharada de sopa, un informe escrito de forma ambigua para que una mujer no fuese marcada como inútil. Eran gestos diminutos y peligrosos, porque la ayuda podía interpretarse como desobediencia. En ciertos momentos, la enfermería también se usó para aplicar asesinatos encubiertos. No siempre con un procedimiento espectacular. Bastaba con no tratar una infección, con retirar alimento, con aplicar una inyección con dosis letal, con administrar sustancias para calmar a una enferma que ya no podía moverse. Ese tipo de muerte no dejaba humo inmediato, dejaba un cuerpo más en la carreta y dejaba sobre todo el mensaje. Incluso la cama era territorio del campo. Además del control de la SS, existía el control interno. El sistema de prisioneras funcionarias distribuía tareas dentro de los barracones. Había responsables de bloque, encargadas de habitación, mujeres destinadas a vigilar el orden. Algunas usaban ese poder para replicar la violencia. Humillaban, golpeaban, robaban raciones. Otras, en cambio, usaban su margen para proteger. Esconder a una enferma durante una inspección, conseguir un lugar menos duro en un comando, compartir información. En Ravensbrück, una decisión tomada por una prisionera con un poco de poder podía inclinar un destino. El sistema de prisioneras funcionarias tenía nombres y escalones. Había responsables de bloque, encargadas de habitación, mujeres que llevaban listas y transmitían órdenes. La SS
prefería delegar parte de la disciplina, porque eso multiplicaba el control y sembraba división. Cuando una prisionera golpeaba a otra, el campo obtenía obediencia sin ensuciar el uniforme de una guardia. Ese mecanismo hacía que la confianza fuese rara. Muchas mujeres aprendieron a hablar en susurros, a esconder intenciones, a no mostrar demasiado. Sin embargo, incluso dentro de esa estructura, se podían crear redes de protección. En algunos barracones, las responsables intentaban distribuir el sufrimiento de manera más pareja, rotar tareas, ceder un lugar, evitar que una enferma fuese denunciada. En otros, la corrupción era absoluta. Se robaba comida, se vendían privilegios, se castigaba por capricho. Para una recién llegada, entender esa política interna era parte de la supervivencia. Saber con quién hablar, a quién evitar, quién podía ayudar y quién podía destruir. En Ravensbrück, una palabra podía ser arma. Una acusación de sabotaje o de insolencia podía llevar al búnker. Un rumor sobre un intento de fuga podía desencadenar castigo colectivo. Por eso, el silencio era estrategia. Y al mismo tiempo, el silencio era aislamiento. Las mujeres vivían en una paradoja. Necesitaban a otras para sobrevivir, pero cada relación podía ser riesgo. Cada habilidad se convertía en moneda. Quien hablaba alemán podía traducir una orden y evitar un castigo por malentendido. Quien tenía aguja y hilo podía arreglar un dobladillo y evitar que el sueco abriera una herida. Quien trabajaba cerca de la cocina podía rescatar una patata. Quien limpiaba oficinas podía ver un papel y memorizar un apellido. Quien sabía escribir podía redactar una carta clandestina o copiar un número. En ese mundo, cualquier conocimiento era supervivencia. El correo, cuando existía, era otra forma de control. En determinados períodos, algunas prisioneras podían enviar postales con frases obligatorias y espacio mínimo. Todo se escribía bajo censura. No se podía describir la realidad. No se podía pedir ayuda de forma explícita. Aún así, para muchas, escribir una línea era la última conexión con el exterior. Estoy viva. Aunque esa frase no pudiera decirse tal cual, recibir una respuesta era todavía más raro. Pero el simple hecho de saber que el nombre seguía existiendo en otro lugar podía sostener una semana. Los paquetes, cuando llegaban, eran acontecimientos. Una lata, un pedazo de chocolate, un jabón, una bufanda. Objetos pequeños que, dentro del campo, tenían valor de supervivencia. Pero el paquete rara vez llegaba completo. Se abría, se revisaba, se recortaba, a veces desaparecía. A veces llegaba tarde, cuando la destinataria ya no estaba. En los últimos meses, algunas prisioneras recibieron ayuda a través de organizaciones de socorro, pero esa ayuda no borraba el hambre, solo la hacía soportable por horas. El jabón era casi tan valioso como el pan. Servía para limpiar una herida, para reducir piojos, para conservar un mínimo de piel. Una pastilla podía partirse en trozos y usarse como moneda. La prisionera que tenía jabón podía negociar un lugar mejor en la litera o un hilo para coser. El campo convertía todo en economía de emergencia, donde el valor real no era dinero, sino temperatura, higiene y la posibilidad de evitar una infección. Las guardias imponían su presencia con violencia cotidiana, un golpe por tropezar, una bofetada por mirar a otro lado, una patada por tardar en formar y también castigos metódicos, diseñados para quebrar sin matar de inmediato. Correr con piedras, cargar objetos inútiles, permanecer horas con brazos en alto, arrodillarse sobre grava, limpiar el patio bajo lluvia sin abrigo. La disciplina se sostenía con miedo visible. El búnker, la prisión dentro del campo, funcionaba como un agujero negro. Celdas pequeñas, oscuras, raciones aún más reducidas, aislamiento, interrogatorios, castigos de pie durante horas. Para algunas mujeres, el búnker era antesala de la ejecución. Para otras, era un lugar del que se salía convertida en sombra, apenas capaz de volver al trabajo. Y aún así, muchas preferían el búnker a ciertos comandos, porque al menos allí no existía el ritmo de la fábrica. Esa era la medida del horror, preferir una celda a una jornada.
Las ejecuciones existían como amenaza y como espectáculo. En ciertos momentos, el campo obligaba a presenciar castigos para educar a través del miedo. Una horca improvisada, una soga, un cuerpo suspendido durante el recuento, o un disparo que se escuchaba desde lejos y luego la carreta pasando, no siempre se anunciaba. La incertidumbre era parte del método. Si el castigo podía caer en cualquier instante, la obediencia se volvía reflejo. Había también castigos de trabajo. Enviar a una mujer a un comando especialmente duro, donde el objetivo era desgastarla rápido, cargar piedras bajo gritos, limpiar nieve con ropa mojada, arrastrar troncos durante horas. El campo podía matar sin necesidad de una bala. Bastaba consumar frío, hambre y esfuerzo hasta que el cuerpo se rendía. Para muchas prisioneras, la amenaza más inmediata era la paliza. Una porra de goma o de madera, un látigo, un golpe con el borde de una vara. En un lugar donde el cuerpo ya estaba debilitado, una paliza podía ser sentencia. Las mujeres aprendían a proteger la cabeza con el antebrazo, a encoger el torso, a no caer porque caer significaba recibir patadas. Esa educación del cuerpo era involuntaria, pero se volvía rutina. La maternidad dentro del campo agregaba otra capa de angustia. Al principio, algunas mujeres pudieron conservar a sus bebés. Los sostenían durante el apel, los envolvían con lo que encontraban. Compartían con ellos raciones ya insuficientes. Pero con el hacinamiento y el endurecimiento del régimen, la política hacia embarazadas y recién nacidos se volvió más cruel. Hubo separaciones, abortos forzados y bebés que morían por hambre o infección. Para una madre, el llanto de un niño en la noche era doble, era dolor y era peligro. Cuando un bebé nacía, lo hacía en condiciones que parecían diseñadas para que no sobreviviera. Falta de higiene, falta de leche, falta de calor. Una madre podía intentar amamantar sin tener alimento suficiente para producir leche. Algunas mujeres compartían lo mínimo: una cucharada de sopa, un trapo más seco, un espacio de litera para que el bebé no quedara expuesto al aire frío. En ciertos casos, prisioneras con conocimientos médicos improvisaban ayuda durante el parto. Con materiales precarios, el nacimiento no era celebración, era lucha inmediata. El llanto de un niño podía ser peligro, atraía la atención de una guardia, podía provocar castigo. Por eso, muchas madres desarrollaron estrategias desesperadas: mecer al bebé sin parar, envolverlo con capas de tela, caminar de un lado a otro para que no llorara. Cuando el bebé enfermaba, la madre quedaba atrapada entre dos horrores: buscar ayuda en la enfermería y arriesgar una selección, o esconder la enfermedad y ver cómo se apagaba sin tratamiento. Hubo también niños mayores y adolescentes que llegaron al complejo por distintos motivos. Para algunos, el campo se volvía su escuela de golpe. Aprendían el idioma del miedo, el ritmo del recuento, la importancia de no llamar la atención. Algunos sobrevivieron porque una mujer adulta los protegió como si fueran propios, enseñándoles cuándo hablar y cuándo callar, cómo esconder una amiga, cómo mantenerse en la fila. En Ravensbrück, el cuidado podía tener forma de instrucción, enseñar a un niño a no morir. Pero la lógica del campo era incompatible con la infancia. Un niño no podía producir igual que un adulto. Por eso, en períodos de crisis, los niños eran vistos como carga. Su existencia recordaba que el sistema estaba dispuesto a romper cualquier vínculo. Para muchas madres, la herida más profunda no fue el hambre ni el frío, sino la separación, no saber a dónde se llevaron a su hijo, no poder despedirse, no poder recordar ni siquiera el último gesto. El embarazo era peligro incluso antes de hacerse visible. Algunas mujeres intentaban ocultarlo con capas de tela y posturas rígidas. El cuerpo, sin embargo, no podía disimular para siempre, sobre todo bajo hambre y trabajo. Cuando la barriga empezaba a marcarse, la mujer quedaba expuesta a decisiones ajenas: la enfermería, el castigo, la selección. En Ravensbrück, el futuro de un bebé no dependía de una madre, dependía de una oficina. El campo también tenía adolescentes. Hubo secciones donde se concentró a jóvenes consideradas difíciles o incorregibles. Con el tiempo, ese espacio cercano, Uckermark,
se transformó en un lugar donde se acumulaban mujeres y chicas que el sistema ya no quería sostener. En los meses finales, muchas fueron seleccionadas y asesinadas. Para quienes vivían en el campo principal, Uckermark era un nombre que circulaba como advertencia. Las etiquetas de asocial y incorregible funcionaban como justificación para cualquier abuso. En el papel, esas palabras convertían una vida en un problema a corregir. En la práctica, servían para tratar a esas mujeres como si no merecieran ninguna protección. Muchas eran jóvenes atrapadas por circunstancias, pobreza, delito menor, relaciones consideradas impropias, simple rebeldía ante el régimen. Una vez dentro, el triángulo negro o la etiqueta asignada podía significar el peor trato y las tareas más letales. Uckermark, en particular, se volvió un símbolo del final. Al principio había sido presentado como un sitio educativo para chicas. Luego, cuando el campo principal se saturó y la guerra se perdió, ese espacio fue utilizado para concentrar a quienes el sistema ya no quería sostener. Las jóvenes y mujeres enviadas allí vivían con menos recursos aún. En los últimos meses, muchas fueron transferidas de vuelta al complejo principal solo para ser eliminadas. Para las prisioneras, ese movimiento, entrar, salir, volver era señal de que la vida podía ser reducida a un trámite. En esos meses finales, la violencia tenía un tono de prisa. No era una violencia nueva, sino acelerada. Se reducían formalidades, se acortaban procedimientos, las listas se hacían rápido, los recuentos se volvían más caóticos y aún así, el núcleo se mantenía: trabajo, hambre, castigo. El Reich se derrumbaba afuera, pero dentro de la alambrada, la rutina seguía como si fuese eterna. En esos meses, el rumor era alimento, una frase escuchada al pasar, un comentario de una guardia, una recién llegada que venía de otro campo y traía noticias del frente. En 1944 y 1945, esa información se volvió obsesión. Avanza el ejército rojo, se acercan los aliados. ¿Cuánto falta? La esperanza se mezclaba con miedo, porque el final de la guerra no garantizaba el final del campo. A veces lo aceleraba. En medio de la rutina del trabajo y el hambre, Ravensbrück fue también un laboratorio médico. Un grupo de mujeres, en su mayoría jóvenes polacas, detenidas por resistencia, fue seleccionado para experimentos. No eran tratamientos, eran pruebas. Se provocaban heridas y se infectaban deliberadamente. Se reabrían incisiones, se retiraba tejido, se fracturaban huesos para observar la regeneración. Algunas operaciones se realizaban con anestesia, otras con anestesia insuficiente o sin ella. Las mujeres regresaban a los barracones con dolor que no se apagaba y con vendajes que pronto se impregnaban. La selección para los experimentos no era aleatoria a ojos de las prisioneras. A menudo apuntaba a jóvenes con apariencia fuerte, porque el cuerpo fuerte resistía más tiempo y permitía repetir pruebas. Un día, una guardia podía entrar al barracón con una lista, apellidos, números, un silencio total. Las elegidas salían sin saber qué les harían. Algunas intentaban preguntar a una enfermera. La respuesta, si la había, era una mirada que evitaba el rostro. En el camino hacia la enfermería, el campo cambiaba de textura. Pasillos más limpios, olor a desinfectante, puertas cerradas. Ese contraste era otra forma de violencia. La medicina, que en el mundo exterior era promesa de cuidado, allí se convertía en herramienta. La mujer entraba a una sala como paciente y salía como herida creada adrede. Tras la operación, el regreso al barracón era una escena reconocible. Vendajes empapados, fiebre, dolor que no se podía describir. Algunas no podían apoyar el pie, otras no podían doblar la rodilla. Las compañeras las ayudaban a subir a la litera, a mantener la herida limpia con agua escasa, a ocultar la infección cuando había inspecciones. Se formaron redes para protegerlas, porque las conejas estaban doblemente expuestas al dolor y al riesgo de ser eliminadas si ya no servían como material. El cuerpo operado se convertía en amenaza para sí mismo. Un punto de sutura que se abría podía significar infección mortal.
La fiebre podía subir de noche y al amanecer, la mujer debía estar de pie en el Appel. Algunas se sostenían con 2 compañeras, una a cada lado, para que el cuerpo no cayera. Era una coreografía de supervivencia, sostener a alguien para que pareciera capaz, porque parecer incapaz era peligro. En ciertos barracones, las prisioneras establecieron un pacto implícito: no permitir que las experimentadas quedaran solas. Turnos de vigilancia, turnos para conseguir un sorbo extra, turnos para hablarles cuando la fiebre las llevaba a delirios. Ese cuidado no curaba la herida, pero podía evitar que la mujer se rindiera. Y en Ravensbrück, rendirse era, muchas veces, el paso anterior a la eliminación. El efecto no era solo físico. El experimento convertía el cuerpo en objeto. La prisionera dejaba de ser persona incluso dentro de la lógica del campo. Se volvía material. Algunas sobrevivieron con heridas crónicas, cicatrices profundas y movilidad limitada. Otras murieron por infección, hemorragia o agotamiento. Y en ciertos casos, cuando una sobreviviente se transformaba en prueba incómoda, la solución era eliminarla. Ese riesgo acompañaba a las conejas, incluso cuando lograban caminar otra vez. En 1945, también se practicaron esterilizaciones en mujeres romaníes. Se presentaban como procedimientos administrativos, con promesas falsas de libertad o mejoras. El resultado era irreversible. En Ravensbrück, la obsesión por controlar la reproducción se aplicaba con instrumentos y papeles, como si se tratara de una gestión más. El cuerpo femenino fue usado de otras formas. Ravensbrück se convirtió en punto de selección para burdeles instalados en campos masculinos. El régimen buscó premiar a ciertos prisioneros con acceso forzado a mujeres. Algunas aceptaban por desesperación, imaginando raciones extra o un trabajo menos agotador. En la práctica, se enfrentaban a violencia sexual, enfermedades y una carga de silencio. Dentro del campo, ese tema se decía en voz baja porque era peligroso y porque el dolor no tenía palabras. A pesar de todo, existían grietas en el sistema. La resistencia cotidiana tenía formas discretas. En los barracones se organizaron clases clandestinas, matemáticas, idiomas, historia. Una pianista, sin piano, marcaba compases golpeando con la uña la madera de la litera. Una profesora describía un mapa de Europa con palabras, como si la geografía pudiera mantenerse viva sin papel. Aprender era una manera de sostener la mente fuera del control de los guardias. También se fabricaban objetos en secreto, con hilos sacados de mantas viejas y trozos de tela arrancados de la ropa de trabajo. Se confeccionaban pequeñas muñecas, rosarios, brazaletes y libretas diminutas. Un botón se convertía en colgante, un alambre en anillo. Esos objetos no valían nada para la SS, pero lo significaban todo para quien los escondía. Prueba de que aún existía un gesto propio, una mano capaz de crear algo en medio de la destrucción. La religión y la identidad se sostenían con lo mínimo. Algunas mujeres recitaban oraciones en silencio durante el Appel. Otras repetían canciones de su infancia muy bajito, solo para sí. En ciertos barracones, una noche de viernes podía convertirse en un ritual casi invisible. Palabras murmuradas, silencio respetuoso de compañeras, una ausencia total de objetos que no anulaba el sentido. En Ravensbrück, la fe no se veía, se escondía como se escondía el pan. La mezcla de lenguas era constante: polaco, francés, ruso, alemán, húngaro, neerlandés, checo. A veces los malentendidos se resolvían con gestos. Otras veces, la escasez y el miedo alimentaban tensiones, pero ante una selección, ante una paliza, ante la evidencia de la muerte, esas diferencias se volvían pequeñas. El enemigo no dormía en la litera de al lado. El enemigo estaba en las botas brillantes, en la porra y en la lista que decidía quién salía del barracón y quién no volvía. Ravensbrück era también una red de subcampos. Con el tiempo se crearon decenas, y el campo principal administraba envíos hacia fábricas y talleres por todo el Reich. Para algunas mujeres, un subcampo podía significar menos hacinamiento. Para otras, era sentencia rápida, jornadas más largas, raciones más cortas, guardias más violentas.
Los nombres de esos lugares se aprendían como se aprenden los nombres de tormentas. Se transmitían de boca en boca y se asociaban con miedo. El año 1944 cambió el pulso del campo. Llegaron oleadas, mujeres de levantamientos y redadas, prisioneras políticas de países ocupados, deportadas judías, evacuadas de lugares donde el frente se acercaba. El sistema ya no podía absorber. Se improvisaron espacios, se apilaron cuerpos. El apel se hizo interminable. La sopa se volvió más agua, el barracón más pequeño, el trabajo más duro y la violencia más errática. En 1943, la SS había construido un crematorio dentro del complejo. Con el tiempo, la muerte se volvió parte del paisaje cotidiano. Carretas con cuerpos, listas de números que se tachaban, nombres que dejaban de responder. Para las vivas, esos cuerpos eran advertencia. A veces la carreta pasaba tan cerca que una mano colgante rozaba el barro. Nadie se detenía. El campo enseñaba a caminar sin mirar, porque mirar era caer. En enero de 1945, la población concentrada en el complejo superó los 50.000 prisioneros. En ese contexto, cerca del crematorio se habilitó una pequeña cámara de gas. Su tamaño era menor que en otros lugares, pero su función era suficiente. En los meses finales, la SS aceleró el asesinato de quienes ya no podían trabajar. Enfermas, agotadas, mujeres seleccionadas desde Uckermark y prisioneras llegadas de otros campos evacuados. El procedimiento podía disfrazarse con palabras como ducha o traslado, pero el resultado era el mismo. No había regreso. El invierno de 1944 a 1945 fue, para muchas, el peor. El frío se filtraba por las paredes de madera como si no existieran. Las mantas, húmedas, se congelaban en los bordes. Los zuecos de madera resbalaban sobre el hielo y abrían heridas que luego no cicatrizaban. A veces, por la mañana, el barracón olía a humedad y a respiración, y el aire parecía tan pesado que costaba llenarse los pulmones. Aún así, la fila del apel se formaba igual. La nieve podía caer sobre cabezas rapadas y derretirse como agua helada, bajando por la nuca. En esos meses, llegaron transportes de otros campos que estaban siendo evacuados porque el frente se acercaba. Algunas mujeres entraban a Ravensbrück después de haber pasado ya por otro infierno y traían consigo una mirada distinta, como si hubieran agotado la capacidad de asombro. Llegaban con piojos, con llagas, con fiebre. Llegaban con historias que se decían en susurros. Ciudades perdidas, columnas en marcha, disparos en carreteras. El campo principal, ya saturado, absorbía esa ola sin espacio ni comida suficiente. Con el hacinamiento, el suelo se llenó de cuerpos. Se dormía en pasillos, en rincones, bajo literas. La respiración de una mujer se mezclaba con la de otra y se volvía imposible distinguir dónde terminaba un cuerpo y empezaba el siguiente. En esas condiciones, una sola infección se convertía en epidemia. La diarrea recorría barracones, la fiebre se multiplicaba y el campo respondía con el mismo método de siempre. Si no se podía curar, se podía eliminar. Los recuentos se volvieron aún más largos porque el sistema se desordenaba. Faltaban guardias, faltaban listas completas, faltaban prisioneras que, de tan débiles, morían antes de llegar al patio. En esas noches, la confusión era parte del castigo. Se contaba, se volvía a contar, se gritaba, se golpeaba. A veces, el recuento terminaba con un grupo de mujeres temblando tanto que ya no podían caminar. Entonces, las compañeras las sostenían como se sostiene un saco, por debajo de los brazos, arrastrándolas hasta el barracón. En el área industrial, la prisa por producir no se detuvo. El sonido de las máquinas continuó incluso cuando afuera se hablaba de derrota. En algunos talleres, las mujeres escuchaban rumores de bombardeos, de ciudades en ruinas, de fábricas destruidas. Para ellas, esas noticias tenían un efecto extraño. Podían significar que la guerra se acercaba al final, pero también que la SS podía volverse más violenta, más desesperada. La derrota exterior no traía suavidad interior, traía aceleración.
Cuando la cámara de gas empezó a usarse con regularidad, el miedo cambió de forma. La muerte ya no era solo el golpe, la infección o la bala. Era también un edificio pequeño al que se entraba por una puerta común. En el barracón, el rumor circulaba rápido. Una mujer había sido trasladada y no volvió. Otra había visto humo distinto. Alguien había escuchado un cierre metálico. La imaginación llenaba los huecos, porque el campo rara vez confirmaba nada. La ausencia era la confirmación. En esos días, algunas prisioneras intentaron dejar rastros, nombres anotados en pedazos de papel, fechas memorizadas, listas mentales de compañeras muertas. No siempre podían escribir, a veces solo podían repetir. Repetir era una forma de archivo humano, convertir la memoria en la única prueba que la SS no podía quemar tan fácilmente. El sonido de papeles ardiendo en las oficinas se mezclaba con el sonido de tos y con los pasos de las guardias. En ciertos momentos se veía humo de fogatas donde no había razón para fogatas. Las prisioneras, sin ver los documentos, comprendían el gesto. Borrar, pero ellas no eran un documento. Eran cuerpos, cicatrices, miradas, y eso no se podía borrar con fuego. En el otro extremo del campo, la administración ardía. Se quemaban documentos, se destruían listados, se intentaba borrar rastros, pero el propio campo era un rastro imposible de esconder. Barracones, muros, alambre, crematorio. El ruido de papeles quemándose no borraba el ruido de la tos en la noche, ni la memoria del Appel. En marzo y abril de 1945 apareció una imagen que parecía imposible. Autobuses blancos frente al portón. A través de negociaciones diplomáticas, se organizaron evacuaciones hacia el norte. Miles de prisioneras fueron sacadas del campo y trasladadas hacia Suecia y otros destinos para recibir atención. En uno de los momentos más caóticos, se permitió también recoger a mujeres de distintas nacionalidades, no solo escandinavas. Para las que se quedaban, ver aquellos vehículos era una mezcla extraña, esperanza y desgarro, porque cada salida era salvación para unas y confirmación de condena para otras. Las listas para esos autobuses no se elaboraban en un vacío. Las prisioneras veían cómo ciertos nombres se repetían, cómo algunas nacionalidades tenían más posibilidades, cómo el azar y la política se mezclaban. En el barracón, una mujer podía prepararse durante semanas para un traslado y terminar quedándose. Otra, que ya había perdido la esperanza, podía ser llamada de golpe. Los minutos previos a la salida eran un torbellino: conseguir un trozo de tela para envolver los pies, hallar una manta menos rota, despedirse con una mirada, porque a veces no había tiempo para palabras. En el interior del autobús, el silencio era distinto al del vagón de ganado. Seguía existiendo miedo, pero aparecía también una sensación extraña, la sensación de movimiento hacia afuera. Muchas mujeres, al ver por la ventanilla los árboles y las casas, no podían procesar el hecho de que el mundo seguía ahí. Algunas lloraban sin sonido, otras se quedaban rígidas, como si el cuerpo no quisiera creerlo, hasta no estar realmente a salvo. Para las que quedaban atrás, el eco del motor alejándose era un sonido que mezclaba alivio y vacío. Cuando comenzaron las evacuaciones a pie, el caos se instaló en el patio. Guardias gritando, listas improvisadas, filas que se formaban y se desarmaban, mujeres intentando mantenerse juntas porque separarse podía significar muerte. Se permitía llevar casi nada, una manta, si había, un trozo de pan, si se lograba esconder. Muchas salieron con suecos que ya no sostendrían kilómetros. En la salida, algunas miraron por última vez el lago, no como paisaje, sino como testigo mudo de todo lo que habían soportado. En la marcha, el miedo era físico, no era una idea. Era el sonido del disparo detrás de la columna. Era el cuerpo que caía y no volvía a levantarse. Era la orden de seguir caminando sin girar la cabeza. Algunas intentaron escapar cuando el bosque se acercaba lo suficiente. Otras se quedaron porque no tenían fuerzas o porque temían que un intento fallido implicara castigo colectivo. En tramos donde se cruzaban pueblos, había miradas desde ventanas,
puertas que se cerraban y en ocasiones gestos rápidos, una mano que arrojaba un trozo de comida y desaparecía. Algunas columnas se deshicieron en los últimos días, cuando la disciplina de la SS empezó a romperse. Guardias que huían, que intentaban mezclarse, que se quitaban insignias, prisioneras que se separaban en pequeños grupos y caminaban hacia cualquier dirección que pareciera menos peligrosa. Esos instantes no fueron libertad inmediata, fueron un nuevo tipo de incertidumbre. Estar fuera del campo sin saber dónde estaba el frente, sin saber quién disparaba, sin saber si el próximo uniforme sería un salvador o un enemigo. Pero el final no llegó con un solo acto, llegó con una marcha. En los últimos días de abril, la SS obligó a unas 20.000 mujeres y a la mayoría de los hombres del sector masculino a salir en columnas hacia el norte. Era la evacuación forzada, kilómetros y kilómetros a pie, con comida mínima, descansos escasos y disparos para quien se quedara atrás. El bosque, en algunos tramos, ofrecía una oportunidad breve para escapar. Algunas lo intentaron, otras no tenían fuerzas. Muchas murieron en la ruta. Las marchas eran una extensión del campo sin alambradas. La disciplina seguía, la violencia seguía, el hambre seguía, el frío seguía. Se dormía en graneros, en cunetas, donde se pudiera, siempre bajo vigilancia. La mente se volvía una sola orden interna: caminar. Quien perdía el ritmo, caía. Y caer significaba ser abandonada o asesinada. Para quienes sobrevivieron, la marcha dejó un recuerdo distinto al del barracón, un horizonte que no terminaba nunca. Dentro de Ravensbrück quedó una minoría, las demasiado débiles para marchar, las enfermas, algunas que el caos final dejó atrás. El 30 de abril llegó la vanguardia del Ejército Rojo. El 1 de mayo, unidades regulares entraron y liberaron a las últimas prisioneras que quedaban en el campo principal. Para entonces, el lugar ya estaba medio vacío y, a la vez, lleno de señales. Barracones con fiebre, mujeres incapaces de levantarse, un crematorio, un área industrial, alambres, torres y un lago que seguía quieto, como si el paisaje se negara a absorber el crimen. La liberación fue el comienzo de otra lucha. Muchas sobrevivientes estaban demasiado debilitadas. Había enfermedades, infecciones, desnutrición severa. El cuerpo podía colapsar incluso ante un plato de comida. Algunas mujeres no podían asimilar el cambio. Seguían formando por reflejo cuando oían un grito. Seguían escondiendo pan aunque ya no fuera necesario. Seguían despertando con el miedo de que el Apple empezara otra vez. Volver a casa no era un trayecto simple. Para muchas, significó semanas o meses de hospitales y centros de recuperación. Significó aprender a caminar otra vez, a usar las manos sin temblor, a dormir sin sobresaltos. Significó enfrentar cicatrices, huesos mal soldados, esterilizaciones irreversibles, daños que no se veían en la piel. Y significó también regresar a un mundo donde a veces no quedaba nadie esperando. Algunas mujeres escribieron testimonios. Otras guardaron silencio durante décadas. El silencio no era olvido, era una forma de supervivencia posterior. Ravensbrück seguía presente en el frío de una estación, en el olor de una sopa, en el sonido de una puerta cerrándose, en la imagen de un lago demasiado quieto. Ravensbrück fue un laboratorio del terror diseñado para mujeres. Allí se ensayó cómo romper un cuerpo mediante trabajo extenuante, hambre calculada y violencia disciplinaria. Cómo usarlo como herramienta de guerra en fábricas y burdeles. Cómo borrar maternidad, adolescencia y vejez reduciéndolo todo al mismo uniforme a rayas y al mismo triángulo cosido. Y aún así, en ese sistema pensado para deshumanizar, miles se aferraron a gestos mínimos que el campo no podía medir. Compartir un trozo de pan sin ser vistas, susurrar una canción al apagar las luces, enseñar una palabra en otro idioma, esconder a una enferma detrás de un cuerpo más fuerte, repetir un nombre para que no se perdiera. La vida real en Ravensbrück fue eso, una vida llevada al extremo, donde incluso un gesto pequeño podía ser una forma de seguir existiendo. Cuando los soviéticos tomaron control del área, el campo quedó en silencio por primera vez en años. En las semanas siguientes, médicos y equipos de socorro improvisaron hospitales,
Separaron a las más graves y registraron nombres en cuadernos porque muchos archivos habían sido destruidos. Para algunas sobrevivientes, la salida fue inmediata. Para otras, el cuerpo exigió meses. Hubo repatriaciones, interrogatorios, trenes de regreso y, a veces, un hogar vacío. Ravensbrück desaparecía del paisaje diario, pero seguía presente en cicatrices, en dolores y en la memoria precisa de cada número. Y en los juicios de posguerra, varias responsables fueron identificadas por las propias prisioneras.